La cabeza es la parte superior del cuerpo, unida al tronco por el cuello. El cráneo es el esqueleto de la cabeza. Diversos huesos constituyen sus dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la caja ósea del encéfalo y las meninges craneales. En el adulto está formado por 8 huesos: el hueso frontal, hueso etmoides, hueso esfenoides, hueso occipital, 2 huesos temporales y 2 huesos parietales. La calvaria o bóveda craneal es su techo y su suelo es la base del cráneo. Por otra parte, el viscerocráneo es el esqueleto facial. Está formado por 14 huesos irregulares. Algunos autores añaden a estos 14 el hueso etmoides, que es una transición entre el neurocráneo y el viscerocráneo. Los huesos del viscerocráneo son la mandíbula, el vómer, los huesos pares bilaterales, los maxilares, los cornetes nasales inferiores, los cigomáticos, los huesos palatinos, los nasales y los lagrimales. Algunos huesos del cráneo contienen espacios aéreos o senos paranasales. Estos huesos son el frontal, los temporales, el esfenoides y el etmoides. Para nuestro estudio exploraremos el cráneo desde sus distintas caras: anterior, lateral, superior, las bases externas e internas del cráneo y las paredes de la cavidad craneal. La cara anterior del cráneo. Los huesos que lo forman son el hueso frontal, la mandíbula, los huesos nasales y los huesos maxilares. El hueso frontal forma el esqueleto de la frente en su porción escamosa. La glabela es el área lisa ligeramente deprimida, situada entre los arcos superciliares, situada en la línea media. El nación es un punto craniométrico formado por la intersección entre el hueso frontal y los nasales. En el borde supraorbitario del hueso frontal, en algunos cráneos se observa un foramen supraorbitario para el paso del nervio y los vasos supraorbitarios. El arco superciliar se extiende lateralmente a cada lado desde la glabela. Los huesos cigomáticos forman la prominencia de las mejillas y los forámenes cigomático-facial que atraviesan la cara lateral. Los maxilares forman la mandíbula superior y poseen un foramen infraorbitario. La mandíbula es un hueso en forma de U, tiene un cuerpo y 2 ramas. Además se observa la protuberancia mentoniana. La cara lateral del cráneo. Las características de la cara lateral son la fosa temporal, limitada superior e inferior por las líneas temporales superior e inferior. Anteriormente, los huesos frontales y cigomáticos e inferior por el arco cigomático. El arco cigomático está formado por el proceso temporal del hueso cigomático y el proceso cigomático del hueso temporal. El terium suele estar indicado por la formación de suturas con forma de H que unen los huesos frontales, parietales, esfenoides y temporales. El orificio auditivo externo es la entrada del conducto auditivo externo. El proceso mastoideo del hueso temporal es posterior e inferior al orificio del conducto auditivo externo. La fosa infratemporal es el espacio irregular, inferior y profundo respecto al arco cigomático y a la mandíbula. La cara posterior del cráneo está compuesta por el occipucio, donde suele ser fácilmente palpable. La protuberancia occipital externa, en donde encontramos otros puntos cronométricos importantes. El ilium, la línea nucal superior, marca el límite superior del cuello. En el centro del occipucio, el lambda indica la unión de suturas sagital y lamboideas. La cara superior del cráneo. La sutura coronal separa los huesos frontal y parietal, mientras que la sutura landoidea separa los huesos parietal y temporal del hueso occipital.
El bregma es el punto del cráneo formado por la intersección de las suturas sagital y coronal. El vértice es el punto más superior de la calvaria. Un orificio pequeño e inconstante es el foramen parietal, cerca de la sutura sagital. La cara externa de la base del cráneo es la porción inferior del neurocráneo y del viscerocráneo, a excepción de la mandíbula. Podemos encontrar el arco alveolar de los maxilares, los procesos palatinos de los maxilares, los huesos palatinos, el esfenoides, vómer, temporales y hueso occipital. Los palatinos y los procesos palatinos de los maxilares forman el paladar duro, en donde es característico el foramen incisivo. Posterolateralmente encontramos los forámenes palatinos mayores y menores. El vómer separa dos grandes aberturas, las coanas. El esfenoides es un hueso impar de forma irregular, con un cuerpo y 3 pares de procesos, las alas mayores, menores y los procesos pterigoides. Las alas se proyectan lateralmente desde el cuerpo, mientras que los procesos pterigoides constan de lámina lateral y medial. En la espina del esfenoides encontramos el surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditival. En la porción escamosa de los huesos temporales encontramos las fosas mandibulares para los cóndilos de la mandíbula. El foramen magno es el rasgo más destacado situado en el hueso occipital, por donde sale la médula espinal, las meninges, las arterias vertebrales y espinales y el nervio accesorio. Lateralmente encontramos los cóndilos occipitales. El foramen yugular es la abertura entre el occipital y el temporal, donde la yugular interna y varios nervios craneales salen del cráneo. Anterior a este encontramos el conducto carotídeo. Otro rasgo distintivo son los procesos mastoides y estiloides del hueso temporal. Cara interna de la base del cráneo. Presenta 3 grandes depresiones, las fosas craneales anterior, media y posterior. La fosa craneal anterior está constituida por las porciones orbitarias del hueso frontal, que sostienen los lóbulos frontales del cerebro. La cresta frontal es una extensión ósea en cuya base está el foramen ciego del hueso frontal. La crista Galli está posterior a este foramen, en donde a cada lado encontramos la lámina cribosa del etmoides, con diminutos forámenes para los ramos del nervio olfatorio. La fosa craneal media es característica por su forma de mariposa, por la silla turca y sus pares laterales deprimidos. Los bordes de las alas menores del esfenoides forman las crestas esfenoidales que finalizan en los procesos clinoides anteriores. Estos procesos, junto con los clinoides posteriores, delimitan la silla turca, que es el lugar en donde reposa la glándula hipófisis. Esta silla consta de un tubérculo, una fosa y un dorso. El limbo esfenoidal forma el surco prequiasmático, que es transverso, extendiéndose entre los conductos ópticos. Una semiluna de 4 forámenes es característica de la fosa media a cada lado del esfenoides. Estos forámenes son la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. El foramen rasgado no forma parte de la semiluna de forámenes. La fosa craneal posterior aloja el cerebelo, el puente y la médula oblonga. Desde el dorso de la silla se extiende el clivus, una rampa que conduce al foramen magno. La cresta occipital interna divide la fosa posterior en las fosas cerebelosas, que finaliza en la protuberancia occipital interna. Otros rasgos característicos son el foramen yugular y el conducto del nervio hipogloso, junto con los agujeros condilios.
Paredes de la cavidad craneal. Las paredes varían su grosor en cada región. Son más delgadas en mujeres, niños y ancianos que en hombres adultos. En la calvárea se observa el diploe, hueso esponjoso con médula ósea roja, cubierta por una placa interna y otra externa de hueso compacto. Las porciones engrosadas de los huesos craneales forman potentes contrafuertes o pilares que transmiten la fuerza y evitan su paso por las órbitas y la cavidad nasal. Estos contrafuertes son los contrafuerte frontonasal, contrafuerte arco cigomático, borde orbitario lateral, contrafuertes occipitales, contrafuerte frontosagital y las láminas masticatorias. La cabeza se divide en regiones para una clara comunicación sobre la localización de las estructuras, lesiones o patologías. La porción neurocraneal se divide en 6 regiones: frontal, parietal, occipital, temporal, mastoidea, auricular. La porción del viscerocráneo incluye la región facial, que se divide en 5 regiones bilaterales y 3 medias. Estas regiones son orbitaria, infraorbitaria, de la mejilla, parótidea, cigomática, nasal, labial y la mentoniana.